Bueno, mi nombre es José Luis, me han presentado a una persona que quería conocer desde hace mucho tiempo, a Mariano, y siento la necesidad de que lo conozcáis también. Y hemos pensado una conversación, primero de 5 minutos muy breve, quedaros en el vídeo 5 minutos, ¿vale? Estos 5 minutos muy breves donde vamos a contar unas cosas muy condensadas. Y luego charlamos un rato de más cosas y ya si queréis, pues vais a tomar un café, vais a tomar una cerveza o os quedáis también con nosotros, lo que veáis. Eh, Mariano, ¿a quién quieres contar lo que vamos a hablar? Bueno, pues no sé, a alguien quizás como yo hace ya muchos años, ¿no? Alguien, por ejemplo, que empezara en esta profesión, que a lo mejor pensara lo mismo que yo pensé cuando empecé en ella, ¿no? Y es que no quería hacer exactamente lo mismo que veía en mis profesores cuando era alumno. Es decir, en cierto modo, una parte del impulso de las cosas que uno ha hecho es tener cierta conciencia, cierta memoria, no de lo que quería hacer, ¿no? Sino más bien de lo que no quería hacer, ¿no? Uh-huh. Aquellas prácticas, aquellas maneras de entender la relación educativa de un tiempo muy distinto a este, donde los profesores y los alumnos pues no teníamos el tipo de relación, los profesores no tenían el tipo de compromiso que yo esperaba que tenía que haber en esta profesión, ¿no? Ahí Sí. te respondo un poco. Entonces mi interlocutor debería ser un profesor, creo yo, ¿no? La persona que a mí me interesa contar estas cosas, que piense en su futuro de esa manera, ¿no? Que si probablemente su experiencia educativa no sea mejor que la que yo tuve, probablemente, porque lógicamente el tiempo ha pasado y ese profesor joven habrá tenido un sistema educativo del que quizás deba renegar menos, pero que tenga la ilusión por hacer cosas que no ha hecho o no ha vivido en el aula como alumno. Sí. Y para que la gente te identifique y se pueda identificar contigo e incluso pueda conectar contigo en un momento dado, porque es fácil a través de tu presencia en las redes sociales, Sí. etcétera. ¿Cuál es la pregunta que te representa? Porque si tú cuentas cuál es la pregunta que te representa, es fácil que gente te pueda descubrir. La pregunta es, no sé, el espíritu crítico, el plantearnos las cosas de un modo distinto, el reflexionar, el no repetir lo que ya hemos hecho en el pasado, sino sobre todo abrir horizontes nuevos. Eso tiene mucho que ver con la cultura. Es decir, de alguna forma, si algo que a mí me interese no es solamente la ciencia, sino la cultura científica, no solamente la cultura científica, sino la cultura en carácter general, ¿no? Con carácter general. Entonces, la pregunta por la cultura y la conexión entre la educación y la cultura creo que es lo más relevante. Hay gente que quiera pensar y hacer pensar a su alumnado. Creo que es que de otro modo no puede ser. Sí. Educar es, en cierto modo, guiar, conducir. La planta que se educa, que sube, con el tutor que sube, la palabra que tiene la misma raíz, va siendo acompañada hacia un crecimiento. Entonces yo creo que la labor del profesor, que en cierto modo es también tutor, es esa guía que permite al alumno ir hacia un destino pues más humano, ¿no? Más crecer como persona, ¿no? ¿Y qué elementos de la respuesta más importante ha ido encontrando? Bueno, es la propia experiencia profesional. Por ejemplo, un elemento muy importante es que esas cuestiones, esas respuestas, esas preguntas nunca se pueden encontrar solo. Es decir, tienes que trabajar con otros. Es decir, el trabajo docente, aunque es verdad que los desempeñamos normalmente un individuo frente a un grupo, o mejor dicho, frente a muchos grupos, el profesorado de secundaria, ese es un trabajo que no se puede hacer en soledad, porque un centro educativo no es una suma de aulas, ni tampoco un profesional de la educación puede ser una especie de llanero solitario que descubre territorios, que explora él por sí solo. Por tanto, trabajar con otros, trabajar en equipo, compartir experiencias, generarlas colectivamente, en el fondo ha sido el modo en que yo he venido trabajando desde siempre y creo que es la única manera de hacerlo si es que no quiere uno pues pensar que va a descubrir el mundo por sí solo, una idea danista absurda, e incluso además no llegar muy lejos, porque eso también, el trabajar con los demás evita las depresiones, los momentos de sinsabor, la sensación de que probablemente estés en un lugar que no era el que deseabas. Es decir, el acompañamiento me parece fundamental en esta profesión. Sí. Y es cierto que la profesión por sí misma no lo genera, es decir, puede ocurrir que uno pueda tener una buena socialización con compañeros, pero no educativa, una socialización para, no sé, para tomar el café, para compartir otras cosas que no sean lo relativo a la profesión. Y sin embargo la profesión la necesita, es decir, tenemos que trabajar acompañados, tenemos que trabajar en grupo, tenemos que trabajar con los demás. Entonces se puede decir más o menos que la primera acción, que no lo estoy formulando realmente como pregunta, porque además conozco un poco vuestra historia, ¿no? Me han contado un poco vuestra historia. Quizá la primera acción, una vez formulada la pregunta, fue la creación de un equipo. Sí, sí, es que yo cuando entré en esta profesión, bueno, por supuesto, cuando entras en la profesión es sumamente fácil relacionarte con los demás por razones de edad, pero enseguida esa relación se convirtió en una relación profesional. Es decir, vamos a hacer un grupo, esto es una cosa ya muy lejana, de hace muchísimos años, casi mejor, no digo cuántos, formamos un grupo de trabajo con unas inquietudes compartidas. En aquel momento en España estábamos viviendo además la conciencia plena de que aparecía una nueva ley educativa, un contexto educativo que iba a ser probablemente el más transformador que habríamos tenido
tenido en décadas. O sea, yo soy alumno de la Ley General de Educación, del BUP, del bachillerato, de la EGB, esa generación soy, por tanto viví como alumno el cambio de la Ley Moyano de 1857, que era el sistema educativo anterior, no había habido otro cambio normativo relevante en España, a la Ley del 70 como alumno. Y esa ley, implementada de una forma, bueno, pues aunque era una ley evidentemente casi hoy podríamos decir que progresista, con cierta intención de cambio, lo cierto es que la manera en que la vimos en el aula era una cosa verdaderamente extraña, ¿no? La forma en que se desarrolló coincidió además con un momento de un crecimiento generacional enorme, de una cantidad muy grande de personas que eran escolarizadas, yo soy de la generación de aquel baby boom, y sin embargo cuando llego como profesor, pues ocurre que va a entrar la ley educativa que transformaba aquella ley en la que yo me había educado como alumno, la LOCSE, ¿no? Entonces yo creo que esa coincidencia de la aparición de un nuevo sistema educativo que nosotros como docentes podíamos estrenar y la idea de que lo íbamos a hacer desde una edad joven, más o menos joven, y que además no teníamos el prurito de las personas que renegaban de todo eso, que miraban hacia el pasado, es decir, que en cierto modo casi querían regresar hacia territorios, a mi juicio, indeseables en la educación y en general en el país, pues yo creo que contribuyó a tener ese tipo de contaminación de la ilusión de unos a otros, que hizo que formáramos un equipo que luego con el tiempo, pues simplemente se ha fortalecido y ha crecido, porque evidentemente de un núcleo más o menos íntimo de compañeros que trabajábamos en una misma lógica, al final, bueno, pues tejer redes de relación mucho más amplias, ¿no? Claro, es decir, en el fondo el equipo es un grupo de gente que vive los cambios como una oportunidad, no como una amenaza. Sí. Con diferentes enfoques o como sea. Y no en la misma institución. Es decir, quiero decir que la relación que íbamos tejiendo tenía más que ver con la amistad y con la complicidad en la manera de entender la profesión que con el hecho de la circunstancia de un destino que te lleva a ser compañero en un departamento o en un centro educativo. Eso podía darse o no darse. Es decir, desde lugares más o menos separados se podía establecer esa comunidad de intereses que nos reforzaba. Una de las cosas que siempre recuerdo de algunos compañeros es que decían que ese espacio de compartir experiencias nos servía muy especialmente para reforzarnos, es decir, para no caer en el desánimo, para mantener la ilusión, ¿no? Que es algo que ocurre más fácilmente si lo hacemos juntos que si lo haces separadamente. Ese equipo, bueno, vamos a ver, lo primero es que ya está muy claro, es decir, ¿queréis vivir la educación en individual? Yo la he vivido en individual y no lo encuentro, no he tenido más remedio, no lo encuentro deseable. ¿O queréis vivirla en colectivo? Está claro, encontrar a aquellas personas que viven los cambios como una oportunidad y hablad con Mariano. Estos 5, que no han sido 5, que han sido unos poquitos más, pero estos minutos iniciales ya están. Ahora vamos a conversar un poquito. Si alguien quiere profundizar en esto, os quedáis y vamos hablando. Y os quedáis para que nos vayamos encontrando, porque vamos a generar un punto de encuentro. Este vídeo va a ser el promotor de un punto de encuentro para todas aquellas personas que quieren vivir la educación con gente, no como experiencia individual, ¿no? El equipo, porque no es un grupo, es un equipo. Sí, lo llamamos grupo realmente, pero somos un equipo. Es una entidad que coopera, que comparte, que es comunidad, claro, que tiene algo en común, ¿no? Claro. Que comulgamos incluso. ¿Ese equipo ha ido creciendo o se ha mantenido estable? Se ha mantenido, ha entrado y han salido personas, pero la verdad es que hay una parte de la relación que se convierte en una relación humana de amistad que hace que lo sólido de esto es un poco difícil explicarlo, pero hay una parte común que es la misma prácticamente desde hace muchísimos años. Si bien tenemos muchísimas relaciones con la misma intensidad con personas que a lo mejor no nos vemos con tanta frecuencia, ¿no? ¿Y os habéis planteado ayudar a nacer a otro equipo? Yo creo que lo hacemos, aunque solo sea como ejemplo, aunque solo sea porque las cosas que hacemos son conocidas en otros lugares, nuestra manera de estar en el mundo, ya digo que contribuimos a otras, mejor nos integramos en otras redes de relación, y yo creo que de alguna forma todos hacemos eso, es decir, cada uno de los pequeños nodos que configuran redes de relación acaban contaminando para bien la relación con otros, ¿no? Y además nos aprovechamos de ello también, porque claro, nosotros como grupo, como personas, cada uno de nosotros hemos establecido relaciones con otras personas con las que compartimos intereses educativos, afanes educativos en España y fuera de España, que nos han fortalecido enormemente. Es decir, no somos los mismos ni seríamos los mismos si no tuviéramos esas redes plurales de relación. El equipo tiene un fuerte componente local. Sí, somos asturianos todos, somos asturianos, incluso no somos todos de la misma ciudad, pero sí nos reunimos habitualmente en Avilés. Pero el equipo tiene también una fuerte proyección muy grande, hacia el exterior. Es muy curioso porque, no sé si habéis dado cuenta, tenéis la estructura del cerebro. Que es una estructura de mundos pequeños hiperconectados, ¿no? No somos robots, somos inteligencia de otro modo. Claro, es generar inteligencia colectiva. ¿Cuál es el tamaño, para vuestra experiencia, razonable para un equipo local?
Bueno, no lo sé, yo creo que no es replicable. O sea, Windelband, autor clásico, hablaba de lo nomotético, las ciencias naturales, y lo ideográfico, lo que ocurre una vez. Yo creo que nosotros estamos más bien en lo ideográfico. Es decir, a nosotros nos ha ajustado bien siempre trabajar en una comunidad humana pequeña que pueda reunirse para tomar un café antes de empezar una reunión y tomar una cerveza después. Y eso no puede hacerse con 20 o 30 personas. Eso es otra entidad en la que estamos también muy cómodos. Es decir, yo estoy muy cómodo en foros mucho más grandes. Pero hay una complicidad que se ha ido estableciendo durante los años en grupos que permiten esa relación, ¿no? Es decir, que la relación humana siga fluyendo además del trabajo, ¿no? Y en ese sentido, el tomar un café, el compartir espacios no solamente de trabajo, creo que es importante, ¿no? Es un descubrimiento, le vamos a poner nombre, le vamos a poner el nombre de regla educativa TRIP. Los TRIP porque estamos en un hotel. Los equipos de trabajo deben tener el tamaño de una mesa de café grande. Es un descubrimiento, eso es así, ¿no? Y es la influencia de los bares en la educación, que no es pequeña, ¿no? ¿Qué problema queríais solucionar? Pues te decía al comienzo, era un problema en cierto modo práctico pero ilusionante. Es decir, aparecían nuevas asignaturas, nuevas materias, y no las vivíamos como un problema, sino como una oportunidad, lo señalabas antes, ¿no? Entonces, justamente aquellas materias que abrían horizontes hacia aspectos menos clásicos, disciplinarmente menos convencionales, las que tenían que ver con los valores, con las controversias, luego surgió CTS y demás, eran las que más nos atraían y las que más nucleaban nuestro trabajo. Es decir, que la ilusión por crear nuevos materiales, nuevas formas de relación en el aula, en esos contextos curriculares, yo a veces los he llamado espacios curriculares protegidos, porque realmente grupos como el nuestro han nacido en cierto modo al calor de los espacios no disciplinados. Yo siempre utilizo una expresión que es la de la disciplina de las disciplinas. La socialización de los docentes muchas veces está muy disciplinada en la lógica tradicional de la disciplina de las disciplinas, que hace que normalmente uno no piense mucho más allá de lo que ha vivido en cierto modo como alumno, que antes te señalaba que había que, bueno, pues que de alguna forma impugnar, y lo que ha vivido también en la comunidad profesional en la que se integra. Además, esas disciplinas a veces tienen luego pruebas externas, acceso a la universidad y demás, que condicionan mucho lo que se puede enseñar. Entonces, los nuevos espacios, las asignaturas menos disciplinadas, aquellas materias que incluso a veces no estaban asignadas a una especialidad determinada, sino que eran más o menos fronterizos, para nosotros eran una oportunidad y siempre nos atrajeron mucho. De hecho, buena parte de nuestros proyectos, por los que más conocidos somos, probablemente tiene que ver con espacios curriculares híbridos, que luego, por eso los llamo espacios curriculares protegidos, porque son como pequeños viveros de experiencias innovadoras que luego ya sí pueden injertarse, pueden transferirse a espacios más convencionales, que en cierto modo se nutren de la innovación que es más fácil hacer en esos espacios a los que hay menos mirada institucional. Te comento una cosa. Un padre o una madre de mi tutoría le cuenta esto y no lo entiende. Ya. Pero bueno, yo no hablo ahora. Vamos a explicárselo, porque también... Estoy hablando con profesores. No solo vale, bien, eso, porque este vídeo lo va a ver también sí. Gente que tiene que ver con la educación, ¿no? ¿Qué problema de la vida de su hijo le resolvéis? Es muy sencillo, el que estéis en equipo. Nadie se va a la cama con los padres, ¿no? Lo que decías, los padres, cogiendo el libro de física, de química, de matemáticas, de historia de su hijo para leerlo gratamente. Eso no suele ocurrir. Los libros de texto de las asignaturas convencionales están pensados para una lógica que no es precisamente la del descubrimiento, la de tratar temas que sean socialmente relevantes, los de la vida. Se parece más a la Biblia, es decir, sin hacer valoración de eso. Pero el hecho es que se parece más a la Biblia que a la Entonces la vida tiene más probabilidades de entrar, las controversias, los temas socialmente relevantes, los que luego con las décadas acaban incorporándose al currículo ordinario, pero tiene más probabilidades de entrar a través de esos espacios, bueno, antes se llamaban transversales, aunque a mí me parece que si son muy transversales y no tienen tiempo y espacio, es decir, no hay un espacio semanal donde se pueda, vamos, en el currículo donde se puedan tratar, la transversalidad acaba atravesando los centros a veces o acabó atravesándolos sin tocarlos. Es decir, que lo que no tiene tiempo escolar muchas veces acaba siendo devaluado, ¿no? Incluso aquello que no tiene el mérito suficiente como para ser evaluado, es decir, que reciba una calificación. Lo cual no quiere decir que deban ser materias convencionales, no tradicionales. Quiere decir, todas las materias que tenían que ver con educación en valores, con cultura científica, con ciencia, tecnología y sociedad, en otros países, espacio adolescente en Uruguay, CTSU en México, en muchos países se han creado esos espacios y eran verdaderas oportunidades. Que un tipo de profesores huía de ellos, precisamente porque eran demasiado abiertos, abiertos a la incertidumbre, generaban incertidumbre en el profesor, y para otros nos parecían especialmente atractivos. Yo creo que eso divide dos maneras de entender la profesión, la relación con esos espacios. Yo, si estuviera viendo el vídeo, ya habría formulado un deseo. Y el deseo sería, ¿cómo es posible que se integren familias de personas que tienen problemas reales, esas situaciones transversales que pueden ser fuente de información para que luego hagamos en el aula, ¿no? ¿Cómo es posible que se integren
esa familia en esas dinámicas. ¿En algún caso tenéis esa experiencia? ¿Ha llegado a suceder? Creo que es bastante claro. Es en la medida en que el asunto tratado en clase tiene en cuenta o considera lo que ocurre en la vida afuera, es decir, el espacio doméstico es un lugar de investigación, por ejemplo, o la memoria de los abuelos es una fuente de información. O la parte laboral. O la parte laboral, todo ello. Porque y la realidad... el alumno mismo, de alguna forma, conecta el espacio de aula con el espacio de la vida, el familiar, el de la comunidad y demás, ahí se produce esa oportunidad. Que tampoco se trata, porque en esto es verdad que, bueno, podemos decir que es muy bueno que vengan los padres al centro, y a mí me lo parece, pero bueno, los profesores tenemos esta profesión, nos encargamos de los jóvenes y de los adolescentes, creo que debemos contar con las familias, pero no tanto como para pensar que los padres son una especie de profesionales de criar hijos. O sea, los padres, como todos los demás, tienen su trabajo y también deben poder confiar en la escuela para que de alguna forma se ocupe bien de la educación de sus hijos. Lo cual no quiere decir que cuando llega a la mesa de la cena o cuando se está hablando de ciertos temas, pues resulta que haya puentes. Es decir, que determinada materia le suscitó una pregunta que va a llevar a casa y que de la casa vuelve al aula porque mi padre me dijo, porque mi abuelo, o porque el chico, como esto estás haciendo ahora, grabó a su abuelo con un testimonio de algo que pasaba o indagó en la nevera lo que nosotros compramos. Es decir, la fuente de información que puede ser la familia, sin perturbarla, sin obligar a que la madre y el padre tengan que estar todo el día en el centro educativo colaborando, permite esa relación, además genera confianza, porque cuando la familia percibe que la educación está a favor y no está demandándole cosas que teóricamente no hace, de alguna forma el sistema educativo recibe también la confianza de la familia, la idea de que el profesor tiene buenos motivos para hacer lo que hace. Y eso es una idea doble muy importante, es decir, no delegar del todo de la familia en el centro, pero desde luego tampoco el centro presuponer que todas las familias son de un mismo modo, que los padres están ahí para hacer las tareas al final, que son de un único modelo. Las familias lógicamente son muy diversas y con eso tenemos que contar los profesores. Sí, no me refería tanto a que las familias intervengan, porque es verdad que la gente que está preparada para intervenir en el aula, no sobre un niño, sino sobre un colectivo y con unas determinadas técnicas, el agente docente, pero sí que las familias ayuden a plantear problemas reales. Me explico. Los docentes vamos a darle las vueltas que queramos. Fuimos al instituto, después fuimos a la universidad y después volvimos al instituto. Hemos conocido relativamente poco, ¿no? La aportación de la familia la veía como un elemento que puede ser muy interesante, sobre todo cuando estáis realizando esos contextos transversales como espacio educativo, esas situaciones. ¿Habéis tenido experiencias en esa línea? Sí, pero son incidentales, es decir, no partimos de ese presupuesto, porque si partiéramos de ese presupuesto, es que hay que tener en cuenta que muchos de nuestros alumnos no tienen la familia que tiene en la cabeza el profesor cuando hablamos de familia. Entiendo. Siempre estamos imaginando un modelo de apoyo, un modelo de familia estructurada de una cierta manera, y detrás puede haber familia, no haberlas, de verlas de maneras muy distintas, y todas y además forman parte de la experiencia. O sea, nosotros educamos a personas que suelen vivir en ámbitos más o menos privados, que se parecen a aquello que tradicionalmente se llama familia. Pero desde luego yo creo que la institución educativa y cada profesor tiene que reconocer la inmensa diversidad, aprovecharla enriqueciendo, pero no presuponer absolutamente nada. Es más, incluso creo que también tenemos que trabajar sin red, o sea, contando con que no va a haber nadie al otro lado también. Es decir, con que es posible que trabajamos en contextos donde a lo mejor en un determinado ámbito el alumno la mejor oportunidad de ser querido, de ser tenido en cuenta, a lo mejor no la está teniendo en su casa, la está teniendo en el centro educativo. Y eso hay veces que los centros educativos lo olvidan, y añorando o queriendo, deseando, además añorando una cosa muy extraña, porque el modelo de familia que a veces se añora es un tipo de familias donde las lógicas de poder no creo que nos parecieran tan deseables. Es verdad que podían generar un alumno cómodo, como a lo mejor nosotros lo éramos cuando íbamos al aula, que teníamos un modelo de familia y un modelo de sociedad que generaba unas maneras de relación que eran cómodas para el profesor, pero evidentemente eso no es lo propio de una sociedad democrática, de una sociedad avanzada, de una sociedad plural y diversa, como corresponde. No me refería tampoco a contextos ideales, sino contextos muy reales, donde los alumnos y sus familias nos cuenten cuáles son los problemas que están viviendo, internos o laborales o sociales. Sí, fíjate, hay una cuestión que creo que conviene además reivindicar de una forma muy nítida. Yo cuando estaba hablando todo el tiempo, he hablado aquí de los espacios curriculares protegidos, estoy hablando de un profesor que es especialista en una determinada especialidad, que es más o menos afín a los territorios fronterizos y demás. Pero siempre estamos hablando en secundaria, particularmente desde una materia. Claro, los alumnos y las personas no están cortadas por materias escolares, es decir, es el mismo alumno en todos los lugares. Y el centro educativo no es solo la suma de unas materias, este es un elemento clave.
Ahí la labor principal de la relación con las familias, de la vertebración del sistema, de introducir aceite en el mecanismo que permite que todo se engrase y todo funcione bien, es la labor tutorial. Y ahí hay una figura, debe haber una figura en todo equipo docente que sea un verdadero tutor en el sentido que antes señalaba, de todos y cada uno de los alumnos. Y ahí es donde el nexo con la familia es cotidiano. Es decir, claro, yo en todo este tiempo estaba hablando de mi labor como profesor de determinadas materias, pero yo he sido tutor muchísimos años de un grupo de alumnos. Y ahí la relación con la familia, el nodo que se produce con el centro es crucial. Y además debe ser así. Es decir, a mí no me parece que las familias tengan que estar llamadas, exigidas, preguntadas por 10 profesores distintos. Un alumno secundario en España va a tener 8 o 10 asignaturas. No tiene sentido que la familia esté dependiente de las demandas de cada uno de 8 o 10 profesores. Para eso existe un nodo crucial que sabe hacerlo además, que sabe relacionarse con ellos, que conoce los problemas de la familia y que además sabe manejarlos adecuadamente. Porque yo como profesor a veces no tengo que saber todo lo que corresponde a las familias. Si el tutor sabe hacer su labor, sabrá qué cosas debo saber y qué cosas no debo saber, y conviene que no sepa incluso. Y en ese sentido creo que nosotros a veces olvidamos que igual que los alumnos son mucho más que la suma de elementos, de sujetos que están en distintas materias, también los centros educativos son mucho más que la suma de las aulas, y que el nodo crucial de relación entre un centro educativo y su entorno social es la tutoría, es la acción tutorial. Y ahí sí hay un problema porque en España, pues con esta presión sobre el currículo inmensa que se ha producido en los últimos años, se ha olvidado algo que en el discurso al menos era fundamental en aquellos años que se hablaba antes de la LOCSE. Incluso en el discurso dominante actual se sigue entendiendo que la orientación educativa y la acción tutorial son absolutamente centrales. Sin embargo, no se crean las condiciones para que eso ocurra. Por ejemplo, hay muchas comunidades autónomas que no tienen una hora de tutoría en bachillerato. Bachillerato es una etapa que en España tiene pues muy frecuentemente más de 30, casi 40 alumnos. Andalucía, por ejemplo, en Asturias sí la tenemos. Querida administración. Entonces, 30 y tantos alumnos, muchos de los cuales entran en bachillerato, algunos de ellos llegan a la privada, con muchísimos problemas, donde hay además menos recursos para la atención a la diversidad de los que suele haber en la ESO, y en ese sentido, por ejemplo, el bachillerato, por poner ese nivel, pero también la ESO, el hecho de que no haya espacios y tradiciones para trabajar en la acción tutorial hace que haya un déficit importante. Por ejemplo, donde yo trabajo, la acción tutorial en bachillerato es igual que la ESO. El profesorado tiene espacio para la tutoría, tiene el mismo reconocimiento en mi centro educativo que el tutor de la ESO, y es muy, muy importante. El número de horas que tiene en Asturias el reconocimiento de la labor tutorial es grande, y creo que ahí es uno de los elementos de diferencia en el éxito de los sistemas educativos. La responsabilidad del centro en la acción tutorial, en la tutela y la conexión con las familias, que se establece no por cada una de las materias, que no somos agentes de demanda familiar, sino por ese que debe vertebrar toda la relación, que es el tutor. Vamos a volver un poquito para atrás y os pido disculpas por una razón, porque es que me gusta oír a Mariano, no le estoy interrumpiendo, porque me gusta oírlo, pero es verdad que a vosotros lo que os interesa es la cuestión de hacer equipo. La cuestión quizá hablemos un día de la parte de tutores y todo eso. También pero para deberíamos... la tutorial, también para la tutorial requiere equipo, no es un trabajo solitario en absoluto. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de cómo profesores que ahora mismo están en una situación de cierto punto de soledad pueden convertirse en equipo, ¿no? Entonces, quizá me gustaría volver un poco a esa línea, y es si el trabajar juntos hizo que aparecieran sorpresas que no esperabais. Sí, claro. Sí, trabajabais juntos, teníais una expectativa y de pronto aparecieron elementos que no esperabais. Elementos que además dependan de haber trabajado en grupo, que no sin duda. No se hubieran producido solos. Aisladamente, normalmente, pues los tiempos del trabajo, la continuidad de la atención no es la misma que si trabajas con otros y para otros. Es decir, si quedamos en hacer determinada unidad didáctica o terminar determinado material para dentro de un mes, pues eso es un compromiso personal, lo acabas o no lo acabas, pero es un tema íntimo tuyo. Sin embargo, si has quedado con los compañeros, hay que acabarlo. Eso es una cosa, perdón, eso, ahora sí voy a interrumpir un poquito. Eso es una cosa importante. Mucha de la gente que trabaja sola no logra terminar cosas. El trabajar en equipo te va a ayudar a terminar cosas. Si eres un profesor que quieres terminar, o una profesora que quieres terminar cosas, hay que vivirlo en equipo. Y luego es más fácil que surjan oportunidades o surjan, no sé, relaciones no previstas. Es decir, en nuestra trayectoria es muy claro que precisamente por haber trabajado en equipo y haber terminado cosas, pues esas cosas han interesado a terceros y nos han conectado con otros equipos. Es decir, es la forma en que los nodos de relación, antes decías la metáfora del cerebro, ¿no?, funcionan en la vida. Es que es otro hecho importante. Si eres un docente o una docente que vive los cambios o vive las situaciones como oportunidades, la otra persona es una oportunidad. Entonces el equipo es importante, ¿no? Antes nos dijiste el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis
punto? Muchos años ya, no sé. Pero dilo. Decirlo. ¿Superior a 2 décadas? Sí, superior a 2 décadas. Superior ya no a vamos 2 a entrar décadas. en detalle, pero Lo tampoco fácil, era un objetivo, ¿eh? No, claro. lo fácil no, es decir, hacer un equipo es relativamente fácil. Yo he hecho muchos equipos, tantas como veces me he apuntado a gimnasios, ¿no? Lo difícil es que esos equipos tengan recorrido y logren metas. ¿Cuál es la meta que os definiría? El seguir acompañados, porque es verdad que lo de cumplir décadas lo vamos a cumplir todos. Sí. El tiempo es una cosa que con suerte seguiremos cumpliendo, es decir, que todo profesor que empiece ahora en esta profesión y tenga 2, 3 años de antigüedad, con seguridad, si le va bien las cosas, cumplirá décadas. La cosa es como las cumples, es decir, que de alguna forma cuando mires atrás tengas una trayectoria que las décadas sean una oportunidad para lograr metas. ¿Y cuál no sería? Las mismas, tampoco se trata de decir aquello que estábamos pensando hace 20 años que sea lo mismo que pensamos ahora como si fuera una religión, no, ni las únicas personas. Yo antes decía lo mismo, puede haber una especie de grupo de personas con las que ya se generan unos afectos de continuidad, pero obviamente hay unas redes de relación muy amplias con las que también hay nuevos afectos, ¿no? O sea, la vida también no es sencillamente mantener un carril único y ser fiel a esos principios, sino también, bueno, que cuando mires atrás haya algún tipo de trayectoria de la que incluso pueda renegar, qué cosas hice mal en su momento, ¿vale? Qué cosas ahora creo que hago mejor. Genial, entonces me das la oportunidad de reformular la pregunta. No qué cosas no haríais porque lo que hicisteis os ha traído aquí, por tanto no se reniega, pero qué cosa pensáis que os representa como fallo importante y del cual aprendisteis, y qué cosa os representa como logro. No, bueno, yo no lo llamaría fallo, pero por ejemplo, en ciertos momentos anteriores a lo mejor es un poco más tecnicista, es decir, te preocupas más por los detalles, introduces, yo que sé, por ejemplo en la evaluación, ¿no? Pues un tema que a mí me ha obsesionado siempre. Yo creo que lo primero que escribí, incluso las primeras cosas de las que hablé en público, era el tema de evaluación y además a nivel de centro, no de disciplina, ¿no? Y es posible que como eso es un tema que obsesiona a todo el mundo y obsesiona a la inspección educativa y a todos los sistemas y demás, pues acabas introduciendo elementos demasiado tecnicistas en la evaluación, lo compliques demasiado. A ver, evaluar solo significa dar valor. Hay una especie de cascada de cosas, evaluar es dar valor se puede hacer evaluando y acaba conduciendo también a cuantificando y a calificando. Fíjate que 4 verbos, ¿no? Valorar, evaluar, calificar y cuantificar. Con recordar que de todos esos 4 menos relevante es cuantificar, que calificar es una cosa que también, bueno, tendremos que hacer porque normalmente nos toca, pero que lo importante es dar valor. Pero es verdad que la ley no dice cuantificar, solamente dice que lo exprese en términos de 7, 8, 9, sin que 7, 8, 9 y las leyes sean números, sino categorías. Y las leyes han sido más flexibles, claro. Y algunos aprovechamos esas oportunidades, porque otra vez en la unidad de centro, vuelvo siempre, yo reivindico el ir más allá de las taifas. Yo utilizo la palabra taifa para referirme a las especialidades, y nosotros somos los profesores de secundaria, tenemos una cierta afición a agruparnos por taifas, ¿no? Y la verdad es que la unidad de centro y la vida de los alumnos no son suma de taifas, es una comunidad de otro orden. Entonces, la evaluación, si un centro se pone de acuerdo, se puede hacer, se ha podido hacer. Nosotros tenemos esa experiencia alguna vez de hacerlo, incluso sin calificaciones. Pero bueno, es verdad que el contexto en el que vivimos hoy pues hace que prácticamente parezca una utopía plantear evaluaciones a nivel de centro donde no exista calificaciones numéricas. Está bien pensar en esos modelos y además saber que en algún momento lo hicimos, ¿eh? Claro. Es decir, en algún momento vivimos eso. Pero en todo caso, ya que me preguntabas cuáles serían las cosas de las que, bueno, pues yo creo que aliviar todos los elementos tecnicistas que hagan que una acción educativa no sea sostenible, porque lo que es importante es no hacer innovaciones que las hagas una vez, que duren un año, que se publiquen en un libro, pero que luego no vuelvas a hacerlas, sino hacer cosas que se instalen en el sistema curricular ordinario. Es decir, ¿de qué te sirve tener una buena unidad didáctica que la vas a usar en octubre si luego el resto del curso vas a seguir con el libro de texto, la práctica normal? Tienes que tener herramientas que permitan hacer acciones sostenibles. Por eso lo del trabajo en equipo. Tenemos demasiadas materias, tenemos demasiado trabajo para hacerlo heroicamente en solitario. ¿Habéis tenido la experiencia de cambios erráticos? ¿Habéis sufrido esos cambios erráticos? Trabajar en equipo ayuda a que esos cambios erráticos sucedan menos. Seguro que alguna vez algo se descarta o no, pero trabajar en equipo es otra cosa. Yo creo que a partir de aquí tenemos que empezar a plantearnos que el trabajo en equipo es algo que necesitamos, y yo creo que hay que comprometer a un equipo que tiene tanta trayectoria, tanta solera, tanta historia, ¿no?, por vivida y por contar, para que ayude a otros equipos docentes del mismo centro, de diferentes centros, del mismo nivel, internivelares, pero fundamentalmente centrados en un lugar que sea fácil encontrarse cara a cara,
comprometerlos a que ayuden a que esos equipos nazcan y se consoliden. ¿Qué no te he preguntado? Por ejemplo, por la formación inicial, es un tema que me interesa especialmente. Yo además estuve en la Consejería de Educación en un momento muy corto en Asturias, justo cuando se puso en marcha el máster de profesorado. Y es un tema que me interesa mucho porque así como será difícil que recordemos cuál fue el último examen que hicimos en el grado, en la licenciatura, qué tema tratábamos en las últimas asignaturas, no será raro que todos recordemos cómo fueron nuestras primeras experiencias en el primer centro educativo donde trabajamos. Es decir, que la primera práctica, en cierto modo, marca a los docentes. No es que marca definitivamente, los primeros años son importantes, pero la primera lo es especialmente. Y otra vez esto de las oportunidades normativas. Nosotros durante décadas tuvimos un sistema de formación inicial en secundaria que debía ser reformado, el famoso CAP a cargo de los ICE. Iba a surgir una cosa nueva, que era el máster de profesorado, y la verdad es que ocurrió un poco como muchas reformas. Llegan, son oportunidades y a veces se dejan pasar. Las responsabilidades que uno tuvo en algún momento pensamos que no había que dejarla pasar, que había que plantear bien el practicum del profesorado de secundaria y entender que esos meses, que en Asturias son 3 meses únicamente en los centros públicos, con una idea de inmersión en el centro, no de mentorazgo únicamente desde la especialidad docente, ya voy denunciando posibles defectos de esta idea de la formación inicial, son una oportunidad clave. Yo creo que un profesor, que es un poco el modelo que ahí nos planteábamos, ¿no?, que cuando entra en la formación, en la práctica docente, como profesor en prácticas durante esos 3 meses, sabe que entra en una comunidad educativa, que incluso aunque no tenga una altísima calidad, es comunidad educativa, y va a aprender todas las dimensiones de ese trabajo, la tutoría, la acción directiva, las salidas extraescolares, la relación con los padres, absolutamente todas, y no simplemente el diseño de unidades didácticas. Es una oportunidad clave, y eso sí que lo podemos hacer todos los profesores que tenemos cierta edad, que por tanto vamos a poder tutelar a jóvenes en formación que están haciendo el practicum del máster de profesorado, y ahí tenemos una oportunidad para crear redes. Es decir, que no tomemos simplemente nuestra labor de tutela con el joven que llega con nosotros, sino que en nuestro centro educativo, si yo no tengo tutoría este año, plantee que esta persona va a entrar en la tutoría. Si yo no doy este año en un programa específico, pues va a entrar en él. Es decir, que tenemos a veces a nuestro alcance de manera muy fácil oportunidades para trabajar en equipo de manera imprevista y para hacer que la primera socialización de los nuevos profesores sea una socialización enriquecida, no sea departamento didáctico, los 3 miembros del departamento didáctico, los 5 y la persona que le tutela, sino un lugar más amplio, un territorio que además trasciende al aula, porque obviamente las actividades complementarias extraescolares, las salidas de fuera del centro son cruciales, son fundamentales para la educación de los alumnos y también para la formación de los futuros profesores. Además estamos en España en un momento clave porque por edad nos va a volver a pasar lo mismo que sucedió en los años 80, a finales de los 80, y es que se va a producir una reposición demográfica tremenda, repentina, de tal forma que el futuro de la educación española estará en manos de una generación que va a entrar en los próximos 10-15 años. Y según cómo sean esas primeras experiencias, lo que se espere del trabajo docente, cómo sea la transición del relevo, yo creo que que la educación será de un modo u otro. Y ahí los que tenemos cierta edad tenemos la responsabilidad de poder hacer cosas. Me estoy sonriendo porque ya he comprendido por qué me dijo que entrevistara a Mariano, porque yo no soy buena persona. Entonces, acabo de ver la oportunidad de hacerle una encerrona a Mariano con una pregunta. Y se lo voy a hacer aprovechando que no puede salir corriendo porque hay algo que estorba por allí para salir corriendo, ¿no? ¿Tú crees que es viable el modelo de contenedores que habéis desarrollado para hacer una formación inicial del profesorado? Dime sí o no. Sí, claro. Sí. Lo hacemos. Sí, y ahora el siguiente, lo hacemos. Sí. Buscamos gente para hacerlo, lo convertimos en una realidad. Sí, puede formar parte. Además es que es interdisciplinar, no está limitada a un campo. No soy buena persona. Al final lo he liado para llegar a algo. ¿Quieres trabajar con nosotros? ¿Quieres que tu experiencia se incluya? Danos un toque y vamos a ver si podemos hacer un equipo de gente que ayude a la formación inicial de esos docentes. Y déjanos preguntas que te han quedado después de ver el vídeo. Si has llegado al final, invitamos a cerveza a toda la gente que haya llegado al final. Déjanos preguntas y así a lo mejor hacemos una segunda edición del vídeo con esas preguntas en otro momento que nos vayamos encontrando y podemos construirlo precisamente como un diálogo, ¿no?, donde el profesorado vamos hablando y estos vídeos invitan a la comunicación, a que nos vayamos encontrando. Son verdaderos puntos de encuentro. Yo por mí nada más, no sé.
Es tarde, nos tenemos que ir a tomar una cerveza.